Ahora voy a explicar algo que, bueno, he comentado antes un poco, ahora voy a incidir mucho más en eso, ¿no? Esto también es algo muy único del ser humano, que es nuestra capacidad de mentalización. Bien, ¿qué es la mentalización? Este es un concepto que utilizamos mucho en psicología sobre todo, y la mentalización tiene que ver con la capacidad que yo tengo de poder eh, percibir qué sienten y qué piensan las demás personas. Fijaros que eso también es muy único en el ser humano, porque sí sabemos que, por ejemplo, los primates tienen una gran capacidad de comunicación, los primates se relacionan mucho en grupo, pero es verdad que los primates no tienen esta capacidad, que si fijaros es casi una capacidad muy metacognitiva incluso, porque tiene que ver con el desarrollo del self, etcétera, esta capacidad de poder pensar en qué siente y en qué piensa otra persona. Eso ya digo es un mecanismo complejo que tiene también que ver con el desarrollo de la corteza prefrontal, que es muy único en el ser humano y que es absolutamente fundamental, por ejemplo, para entender cómo se producen los mecanismos de empatía en el ser humano. Es decir, nosotros tenemos una gran capacidad de empatía gracias a esta capacidad de mentalización que tenemos, aunque hay que decir que la empatía no solo tiene que ver con la mentalización, sino que tiene que ver también con la imitación de comportamientos motrices de otras personas, etcétera, etcétera. Es decir, la imitación tiene un punto importante en la empatía, pero efectivamente esta capacidad de mentalización es algo que nos permite a nosotros tener interacciones sociales complejas, ¿no? Nos permite intentar entender o poder explicar el porqué del comportamiento de otras personas también, ¿no? Porque de alguna forma atribuimos pensamientos y sentimientos, emociones a otras personas. Por lo tanto, ya digo, esto que tiene mucho que ver también con el desarrollo de la corteza prefrontal, también es de alguna forma muy único en el ser humano. Fijaros que los procesos de mentalización, como os he puesto en pantalla, ya se inician desde los primeros años de vida. Los procesos de mentalización tienen además mucho que ver con nuestro desarrollo moral. La semana que viene hablaremos más del desarrollo de las emociones morales, etcétera, pero el desarrollo de las emociones morales y de nuestra capacidad moral en general tiene de alguna forma su base en nuestra capacidad de mentalización. Y, sin embargo, como digo, la capacidad de mentalización se inicia en estos primeros años de vida, pero hay que tener en cuenta que, bueno, al igual que pasa con la corteza prefrontal, no termina de madurar hasta, como os decía, con el autocontrol o con la regulación emocional, aproximadamente hasta la edad de 25 años. Por lo tanto, nosotros vamos trabajando y desarrollando esta capacidad de mentalización de forma constante a lo largo de los años. Esta capacidad de mentalización también se considera que es muy importante para el lenguaje, lógicamente, ¿no? O sea, si yo atribuyo estados afectivos y de pensamiento a otras personas, pues lógicamente eso también tiene mucho que ver con esta capacidad del desarrollo del lenguaje para interactuar con las demás personas. Bueno, aquí un poco lo que os contaba, ¿no? La mentalización involucra y tiene que ver con la corteza prefrontal y también con la unión temporoparietal. Bueno, no me dedicaré ahora a explicar qué es esto, ¿no? Pero bueno, para que entendamos que, insisto, tiene que ver con esta parte del cerebro en donde están implicados todos estos procesos de funciones ejecutivas, pero sobre todo también estos procesos que tienen que ver con nuestra comunicación social. Por lo tanto, fijaros como decía que a diferencia de las otras especies, incluso de las otras especies de simios, nosotros tenemos esta gran capacidad de poder anticiparnos incluso a lo que están pensando las demás personas. Fijaros que, por ejemplo, en el juego, ¿no? Sabéis que el juego también es fundamental en los mamíferos, es fundamental también para nuestro desarrollo como seres humanos. Lo que observamos en los primates, por ejemplo, los chimpancés, si yo le paso una pelota a un chimpancé, lo que va a hacer el chimpancé es coger la pelota y jugar él con la pelota, pero no me va a devolver la pelota. Sin embargo, nosotros ya vemos que en niños y niñas muy pequeños, cuando nosotros le tiramos una pelota, lógicamente el niño o niña lo que hace es devolver la pelota y automáticamente lo que hace es mirar fijamente a los ojos de la persona que le ha tirado la pelota y le devuelve la pelota. Fijaros que eso que puede parecer una tontería es tremendamente complejo porque
yo devuelvo la pelota, o sea, el niño, en este caso niña, devuelve la pelota porque entiende que el adulto está intentando interactuar con él y por lo tanto generar un cierto juego, ¿no? De reciprocidad. Por lo tanto, fijaros que, ya digo, desde un punto de vista cognitivo parece algo tremendamente sencillo, pero sabemos que es tremendamente complejo, por ejemplo, porque no lo vemos con los chimpancés, ni con los gorilas, ni siquiera con los bonobos, que sería la especie de primates más parecida al ser humano. Es decir, esta capacidad de anticipar que la otra persona quiere jugar conmigo y que por lo tanto quiere interactuar y que va a haber una reciprocidad, eso ya digo es muy único en el ser humano y tiene que ver con esta capacidad de mentalización. Y claro, que es muy interesante en estos estudios de mentalización, que claro, que lo que vemos es que cuando existen estos deterioros en estos procesos de mentalización, eso da pie a veces, desgraciadamente, pues a, bueno, como vemos aquí, ¿no? A situaciones como el autismo o condiciones como el autismo o la esquizofrenia, entre otras, ¿eh? Porque ojo que las dificultades en la interacción social y por lo tanto en el deterioro de los procesos de mentalización pues, están, de hecho, muy relacionados con muchos trastornos mentales. Pero específicamente con el autismo, lo que se ha visto es que existe una incapacidad muy importante de los niños y niñas que padecen autismo en la interacción visual. Y por lo tanto, al no producirse la interacción visual, eso va dificultando esta capacidad de mentalización, ¿no? De poder entender qué pueden estar sintiendo o pensando otras personas. Eso no significa que no lo sientan, y ahí viene la parte importante. Efectivamente sienten lo que está sucediendo en una situación determinada y pueden contagiarse emocionalmente de lo que sienten las demás personas, pero les resulta muy difícil de poder hacer este proceso de abstracción respecto a poder entender, ¿no? Poderme poner en el lugar del otro en el sentido de poder entender qué está pensando la otra persona en esta situación en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, claro, fijaros lo importante que son, ya digo, estos procesos de mentalización en nuestro desarrollo cognitivo y en nuestro desarrollo social, ¿no? Y cuando vemos que hay alguna dificultad en estos procesos de interacción social, pues claramente vemos que eso influye en muchísimas cosas, ¿no? Y entre otras, ya digo, en las condiciones de autismo y esquizofrenia, por ejemplo. Fijaros que las dificultades en la mentalización, además, vemos que hay factores neurológicos claramente, es decir, puede haber factores neurológicos que nos ayuden a entender estas dificultades en la mentalización, pero también, y aquí viene lo importante, ¿no? Desde un punto de vista también de carreras como las vuestras, ¿no? Como trabajo social, la psicopedagogía, etcétera, los factores ambientales también son tremendamente importantes para entender cómo se pueden producir estos deterioros o estas dificultades en estos procesos de mentalización, ¿no? Vuelvo otra vez a lo del trauma. Sabemos que cuando se producen situaciones de trauma complejo en periodos críticos del desarrollo, ¿no? Estamos hablando de las primeras edades, sobre todo, cuando se producen, ya digo, situaciones de trauma complejo, etcétera, situaciones de agresión sexual, entre otras, vemos que claramente eso obstaculiza el desarrollo de los procesos de mentalización. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que, como os decía antes, se produce una hiperactivación del sistema nervioso, es muy difícil de regular mis estados afectivos, es muy difícil de autocontrolarme, pero además, sobre todo, es muy difícil de poder leer y entender las relaciones interpersonales con las demás personas, ¿no? Por lo tanto, uno de los aspectos más importantes cuando se producen estas situaciones de trauma complejo es cómo yo restablezco de alguna forma este desarrollo de la base de apego seguro, porque muchas veces se ha desarrollado un apego de tipo inseguro y eso ha ido dificultando estos procesos de mentalización, como os comentaba. Uno de los aspectos que a mí me está preocupando mucho, que estamos analizando, por ejemplo, ahora con el sistema de justicia aquí en Cataluña, por ejemplo, es qué sucede también con las nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, sabemos que hoy en día la comunicación social está cambiando, se produce mucha comunicación a través de las redes sociales y claramente vemos que esto está teniendo una cierta afectación a estos procesos de mentalización. Claro, yo no sé a qué nivel y todavía eso es algo bien difícil de comprobar científicamente, etcétera, pero sí claramente vemos que, por ejemplo,
Bueno, en los adolescentes, que además en el periodo adolescente ya os decía que todavía estas habilidades de mentalización no están del todo desarrolladas, pero imaginaros si además tenemos este efecto, ¿no? de que la comunicación social, las relaciones interpersonales se producen mucho a través de las redes sociales. Claro, eso claramente dificulta esta capacidad que podemos tener de poder entender qué le puede estar pasando a la otra persona en un momento determinado, ¿no? Claramente ahí hay un tema que estamos intentando estudiar, ya digo, estudiar a nivel científico esto es tremendamente complejo, pero claramente hay algo que ahí está cambiando y que necesitamos entenderlo mucho mejor, ¿no? Fijaros que nos ha pasado que, por ejemplo, a agresores sexuales específicamente, adolescentes que entran en justicia juvenil ahora mismo en los centros de justicia juvenil de Cataluña, pues ahora mismo bueno, están diciendo que no saben muy bien por qué están entrando dentro del centro de justicia juvenil, porque en realidad ellos consideran, y digo ellos porque lógicamente la gran mayoría son hombres, consideran pues que bueno, la chica quería mantener relaciones sexuales con él específicamente y por lo tanto no entienden el por qué han entrado o por qué les ha denunciado. Y eso es debido también a esa dificultad que está existiendo en poder entender a las otras personas desde este punto de vista de la mentalización, ¿no? Que la mentalización, ya digo, no solo tiene que ver con me pongo en el lugar del otro, sino que tiene que ver con muchos mecanismos bien complejos que nos ayudan en el desarrollo de estas habilidades que ya digo que son complejas, que tienen que ver con la corteza prefrontal y que tienen que ver con las funciones ejecutivas, que tienen que ver con la empatía, pero ya digo, no solo es me pongo en el lugar del otro, sino es además intento entender que la otra persona ha desarrollado experiencias afectivas y de vida muy diferentes a las que yo he desarrollado. Por lo tanto, que mi punto de vista puede ser muy diferente al punto de vista de la otra persona. Y eso ya digo, parece muy sencillo dicho de esta forma, pero realmente sabemos que es tremendamente complejo. Por lo tanto, bueno, todo esto se resume a lo que os estaba diciendo. Los factores ambientales sabemos que son muy importantes para el desarrollo de la mentalización, aunque lógicamente puede haber una afectación neurológica. Por lo tanto, el punto número uno es un poco lo que os estaba diciendo ahora, o sea, os he puesto algunos aspectos importantes, ¿no? A tener en cuenta en la mentalización. El punto número uno, eh, nos resulta muy complejo y si os fijáis, muchas veces nosotros cuando hablamos de otras personas lo que decimos es, no entiendo cómo ha hecho eso, porque yo si hubiese estado en su lugar, pero claro, imaginaros una persona, o un chico o una chica que ha padecido una situación de trauma compleja. Claro, ¿cómo yo puedo pensar en qué hubiese yo hecho en el lugar de la otra persona si en realidad la otra persona piensa y siente de forma muy diferente a como yo siento y pienso? Es decir, los procesos de mentalización, como decías, son muy complejos porque en el fondo tenemos una tendencia siempre a pensar en las demás personas pensando en mí mismo, es decir, pensando en cómo yo me sentiría o qué yo haría si estuviese en el lugar de la otra persona. Pero nos cuesta mucho entender que las otras personas tienen formas de pensar y de sentir muy diferentes a las nuestras. Por lo tanto, los procesos de mentalización son muy importantes, pero también tienen, de alguna forma, estos sesgos, ¿no? Es decir, que muchas veces lo que hacemos para intentar entender a las demás personas es pensar en qué haríamos o cómo nos sentiríamos nosotros si estuviésemos en el lugar de esas personas. Luego, un segundo aspecto muy importante, el efecto del nosotros y ellos. Es decir, si pensamos vuelvo otra vez a lo de los primeros Homo sapiens, nuestro cerebro es exactamente igual al de los primeros Homo sapiens. Los primeros Homo sapiens sabemos que vivían en pequeñas comunidades. Hoy en día vivimos en grandes ciudades y países con millones de personas. Claro, fijaros que nuestra capacidad de mentalización, de relacionarnos, etcétera, está desarrollado en un contexto íntimo con pocas personas. Una vez el grupo crece, para nosotros es muy difícil y implica un desgaste energético muy grande relacionarnos con una gran cantidad de personas. Entonces ahí viene el efecto nosotros y ellos. Es decir, nosotros tenemos una tendencia a agruparnos con pequeños grupos que nosotros percibimos como similares, o a veces lo que ha hecho la cultura es que estos grupos se expandan y nosotros podemos percibir que, por ejemplo, la gente de Cataluña, en vuestro caso de Chile en general, es parecida a vosotros y vosotras,
porque se visten de una forma determinada, porque hay una determinada cultura, un himno y lo que sea, pero los percibimos como similares porque tienen cosas similares, pero eso hace que de alguna forma nos alejemos también de aquellas personas que nosotros percibimos como diferentes o distintos a nosotros. ¿Por qué? Por esta dificultad que tiene el cerebro de poder conectar con tanta gente al mismo tiempo. Es decir, nosotros estamos preparados para vivir en comunidad, para vivir en pequeño grupo, pero una vez ese grupo se vuelve más grande, lo que hacemos es intentar de forma automática, nuestro cerebro lo que intenta es buscar ese grupo o esa comunidad pequeña que sea más parecida a nosotros. Por lo tanto, claramente diferenciamos a aquellos que son diferentes a nosotros. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en los casos de violencia, vuelvo otra vez, por ejemplo, el caso del bullying, ¿no? Que el fenómeno del bullying es algo que yo investigo también. En los casos de bullying, por ejemplo, lo que observamos es que rápidamente los agresores se intentan identificar con un grupo al que perciben como similares, a sus amigos, etcétera, que además son personas que pueden pensar de una forma parecida o que al agresor le parece que piensan de una forma parecida, pero de alguna forma desconecta completamente de forma moral, de hecho a esto le llamamos desconexión moral, desconecta de la víctima muy rápidamente. Es decir, se agrupa con esas personas que percibe como similares, justifica el comportamiento grupal de esas personas y desconecta rápidamente, desconecta moralmente rápidamente de la víctima. Si os fijáis, esta dicotomía entre nosotros y ellos, nosotros la vemos constantemente. Y de hecho las guerras se explican mucho desde este punto de vista. Si os fijáis, es cierto que estamos en una época de la historia en la que quizás hay más paz que nunca, entre comillas, si pensamos a nivel mundial, pero siguen habiendo muchas guerras. Y es el caso de Israel y Palestina, por ejemplo, ¿no? Es decir, al final los israelíes seguramente se perciben muy similares entre ellos, tienen una misma cultura, etcétera, etcétera, y perciben a los palestinos como absolutamente diferentes a ellos y eso hace que incluso desconecten moralmente y en ese caso seamos capaces de generar guerras o incluso matar. Y eso es bien complejo porque de la misma forma que somos muy capaces de cooperar, somos muy capaces de comunicarnos socialmente, etcétera, etcétera, también somos muy capaces de ser muy crueles con aquellas personas que percibimos diferentes a nosotros. Y este es un aspecto tremendamente importante tener en cuenta, fruto de estos procesos de mentalización. Como os decía también antes, la mentalización está estrechamente relacionada con la teoría del apego, por lo tanto necesito un desarrollo de apego seguro, necesitamos unas buenas relaciones afectivas durante las primeras edades para poder desarrollar bien estos procesos complejos de mentalización. Cuando esto no se produce, es decir, cuando se desarrolla un tipo de apego inseguro, es cuando empezamos a ver estos problemas en estos procesos de mentalización porque nos cuesta entender a las demás personas, nos cuesta relacionarnos con las demás personas, etc. Y desde un punto de vista evolucionista, que lo he comentado un poco antes, ¿no? Es decir, los primeros Homo sapiens se relacionaban con pequeños grupos, con pequeñas comunidades. Eso hace que nosotros tengamos una necesidad, que para nosotros también es una necesidad básica desde un punto de vista psicológico, de pertenencia a un grupo. Es decir, nosotros buscamos constantemente la pertenencia a un grupo. Y si os fijáis, el periodo adolescente además es clave en ese sentido. Es decir, el periodo adolescente es un periodo clave en cuanto a la pertenencia social porque, un poco lo que comentaba antes, los primeros años de vida nos sirven desde el punto de vista evolutivo para afianzar nuestras relaciones afectivas con nuestros progenitores, con nuestra familia. Una vez eso está resuelto, es cuando necesitamos de alguna forma relacionarnos con los demás a nivel social, a nivel más macro. Y ahí es donde se produce esta necesidad de pertenencia a un grupo social, ¿no? Es decir, empezamos por el apego con nuestra pequeña familia y vamos ampliando nuestro grupo social a partir de la adolescencia a nuestro grupo de iguales. Pero, insisto, para nosotros es fundamental también en la edad adulta incluso esta necesidad de pertenecer a un grupo, ¿no? Por lo tanto, nosotros siempre estamos constantemente, si os fijáis, creando grupos, aunque sean grupos de WhatsApp. El grupo de WhatsApp no deja de ser un grupo social, ¿no? Personas que de alguna forma crean un grupo para poder relacionarse o comunicarse entre ellos. Por lo tanto, es un aspecto central y vital
en la evolución humana. Y luego, Robin Dunbar, que es bueno, un antropólogo inglés, que es uno de los más especialistas, ¿no?, en entender el porqué de esta teoría, hipótesis social y cultural que os he comentado al principio, es decir, por qué nuestro cerebro se desarrolla de la forma que se desarrolla desde un punto de vista evolucionista. Robin Dunbar habla mucho de el límite de las relaciones, es decir, hay un límite que él ha estudiado de relaciones de alrededor de 150 personas, es decir, puede haber 150 personas con las que tú te relacionas de forma más o menos habitual. Más o menos habitual significa que no es que te relaciones físicamente diariamente, pero que son personas que pueden ser conocidas o personas conocidas de conocidas, y ese número está alrededor de los 150, y él calculó que el tamaño de nuestra corteza prefrontal, de alguna forma, es proporcional a este número de personas con las que nosotros nos relacionamos de forma habitual. Ojo, ya digo, eso no significa que no podamos vivir como hacemos en sociedades donde existen miles de personas, millones de personas, etc. Pero que interactuemos con ellas de forma más o menos fluida, o que sepamos de ellas porque son amigos de nuestros amigos, etcétera, eso él calculó que se reduce aproximadamente a 150 personas. Y eso, ya digo, es muy importante para entender el cómo nosotros hacemos este ejercicio del nosotros y ellos, ¿no? Del cómo pertenezco a un grupo, me asocio a ese grupo de forma muy importante, pero al mismo tiempo desconecto de otros grupos, ¿no? ¿Qué significa eso? Que, por lo tanto, nuestra capacidad cognitiva también de poder establecer relaciones interpersonales o de tener relaciones de confianza, etcétera, pues lógicamente también es limitada, porque pensemos algo. De la misma forma, vuelvo otra vez al mecanismo este recíproco, ¿no? Necesito las relaciones interpersonales para calmar mi sistema nervioso, al mismo tiempo necesito relacionarme con otras personas, pero ojo, esta capacidad que yo tengo de relacionarme con otras personas también es limitada, porque si os fijáis, gran parte de la importancia que tiene para nosotros como seres humanos el autocontrol, es decir, que nosotros tengamos capacidad de autocontrol en un momento determinado, es por nuestra vida social. Es decir, nosotros necesitamos de alguna forma controlar nuestros impulsos, etcétera, porque vivimos socialmente. Si nosotros viviéramos aislados, pues no tendríamos ninguna necesidad de tener capacidad de autocontrol, porque en el fondo podríamos estar haciendo las actividades que a nosotros nos diera la gana. Pero al vivir en sociedad, al relacionarnos de forma interpersonal, etcétera, etcétera, eso hace que requiramos un nivel de autocontrol alto, porque yo no puedo decir lo que quiera en cualquier contexto, o yo no puedo comportarme de la forma que quiera en cualquier contexto, porque tenemos normas sociales, porque yo sé, gracias a la mentalización, que si digo algo fuera de tono, eso puede afectar a la otra persona, por lo tanto intento ponerme en el lugar de esa persona, de pensar cómo me sentiría yo si fuese la otra persona, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso implica también un desgaste a nivel cognitivo, a nivel energético, y eso claramente es limitado. Y el otro aspecto importante, como os decía, es entender ah, que tenemos este límite, ¿no? Este límite de relaciones interpersonales, y que por lo tanto nuestra corteza prefrontal se desarrolla desde un punto de vista evolucionista acorde a este límite que tenemos de relación. Por lo tanto, bueno, ya digo, es un aspecto tremendamente importante a tener en cuenta, ¿no? Hemos hablado, si os fijáis, de varios conceptos que me gustaría ahora hacer un poco de síntesis, ¿no? Hemos hablado de la importancia del apego. Vuelvo a remarcar, el apego implica que, si os fijáis, como seres humanos tenemos mucha dependencia de nuestros progenitores, sobre todo en las primeras edades, porque nuestra corteza prefrontal está muy inmadura. Es decir, nosotros somos la especie que más tardamos a desarrollar el cerebro debido a este gran tamaño que adquiere nuestra corteza prefrontal. Por lo tanto, tardamos mucho en madurar, y tardamos mucho en madurar porque nuestro proceso de aprendizaje después de nacer es tremendamente importante, ¿no? Fijaros que durante el primer año y medio de vida, nuestra capacidad de alguna forma de generar nuevas conexiones neuronales es tremendo. De hecho, es el periodo, desde un punto de vista del desarrollo, más importante
desde una perspectiva de desarrollo a nivel neuronal. Desarrollamos muchas neuronas, conexiones neuronales y por lo tanto para nosotros, ya digo, estos primeros años de vida son tremendamente importantes y son tremendamente importantes teniendo en cuenta estos vínculos de apego, estos vínculos afectivos fuertes, estables que necesitamos. Eso es absolutamente básico para generar esta base de apego seguro, por lo tanto, para sentirnos seguros y poder desarrollarnos en el exterior. Y ahí empieza, como decía antes, el periodo adolescente. Es decir, en el periodo adolescente ya he establecido una base de apego segura, si es que el vínculo de apego es seguro, evidentemente, y por lo tanto necesito relacionarme con mi grupo de iguales, puedo de alguna forma comunicarme con una red social más amplia, ¿vale? Por lo tanto, el apego es tremendamente importante desde un punto de vista de los mamíferos, del ser humano, cómo eso ayuda a nuestro desarrollo de la corteza prefrontal, los procesos de mentalización, tremendamente importantes también, únicos en el ser humano, no lo observamos en el resto de primates, aunque en el resto de primates podemos observar capacidad de empatía, etcétera, etcétera, no observamos estos procesos complejos de mentalización, por lo tanto también muy único del ser humano. El lenguaje, también aspecto muy único del ser humano, eso también nos diferencia del resto de simios y lógicamente del resto de animales. Y un poco esto que comentábamos de esta capacidad que tenemos de relacionarnos de forma muy estrecha con aquellos que percibimos como iguales, pero al mismo tiempo desconectar de forma muy rápida como aquellos que percibimos como diferentes. Por lo tanto, esta necesidad fundamental de pertenencia y de pertenencia a un grupo social específico como eje importante de lo que sería el desarrollo en el ser humano. Otros aspectos importantes que vemos, ¿no? También en el ser humano, pero no solo en el ser humano, también lo observamos en los mamíferos, ¿no? Establecemos jerarquías dentro de los grupos sociales y es cierto, es decir, como decía antes, nuestro grupo más cercano es el más importante durante los primeros años de vida, luego de alguna forma vamos expandiendo este círculo, pero como os he puesto en pantalla, estas relaciones se vuelven menos íntimas y más superficiales, ¿no? Es decir, cada vez tengo más capacidad de conocer gente, de saber en qué posición está esa persona o esa otra, pero me es difícil de poder establecer una relación íntima con esas personas. Por lo tanto, las personas con las que establezco en realidad relaciones íntimas desde un punto de vista afectivo son realmente pocas. Y fijaros que, claro, si pensamos desde ese punto de vista evolucionista que os estoy repitiendo constantemente, de pensar en estos primeros Homo sapiens, claro, ¿qué pasa? ¿Qué implicación tiene en sociedades modernas como la actual, ¿no? Donde estamos viviendo en grandes ciudades, donde vivimos en países con millones de personas y por lo tanto es difícil para nosotros el conocer estrechamente a lo que decíamos, ¿no? A estructuras que sean muy amplias de personas. Por lo tanto, allí es muy importante también desde ese punto de vista evolucionista entender la relevancia de la cultura e incluso de la religión. En el fondo, si pensamos en cómo se explica desde un punto de vista evolucionista la cultura o la religión, pensemos que en el fondo es esa forma que tenemos como seres humanos también de generar esta pertenencia a grupos. Por lo tanto, de compartir creencias o rituales, etcétera, con otras personas, ¿no? Por lo tanto, el que nuestras sociedades se hayan ido expandiendo ha generado de alguna forma la existencia de la cultura o incluso de los sistemas educativos. Es decir, el hecho de que también vivamos en grandes sociedades hace que hayamos estructurado unos sistemas que nos permitan que todas las personas que nacen en ese país, en ese territorio o lo que sea, puedan adquirir un conocimiento común. Por lo tanto, también el sistema educativo se entiende desde esta necesidad de pertenencia, pero al mismo tiempo desde de esta implicación moderna que ha tenido el expandirnos de pequeños grupos a grandes grupos como los que somos actualmente, ¿no? Y también un poco las redes sociales y Internet, etcétera, pues tiene que ver con eso, ¿no? En nuestra necesidad de relacionarnos interpersonalmente, pero es cierto que la comunicación está cambiando, la comunicación cada vez es más online, eso tiene sus repercusiones porque lógicamente las relaciones interpersonales no se producen de la misma forma cuando se producen cara a cara
que cuando se producen de forma online. Es decir, nosotros aprendemos también a comunicarnos y a relacionarnos observando el contexto. Por lo tanto, la capacidad de mentalización también tiene mucho que ver con qué pasa en el contexto y cómo el ambiente ayuda de alguna forma a que yo entienda cómo me tengo que comunicar con las demás personas. Por lo tanto, vemos que claramente ha habido el hecho de que haya una incursión de Internet, de las redes sociales, etcétera, si os fijáis, ha hecho que exista un aumento de percepción de soledad. Es decir, eso lo estamos observando no solo con la gente mayor, también lo estamos observando con gente joven y con adolescentes. Cada vez hay una mayor percepción de soledad a pesar de estar viviendo en comunidades con millones de personas o en ciudades con millones de personas. ¿Por qué? Porque de alguna forma hemos trasladado esa vida social a una vida cada vez más online. Y eso de alguna forma está dificultando, ya digo, esa intimidad en las relaciones afectivas, ¿no? Y eso es algo de lo que, o parte de lo que puede explicar también estos aumentos de problemas de salud mental que estamos observando, ¿no? Hay que investigar mucho más sobre esto, pero bueno, son algunas de las hipótesis que tenemos, ¿no? Respecto a implicaciones que está teniendo nuestra vida moderna, teniendo en cuenta en cómo funciona nuestro cerebro y en cómo funcionan nuestras relaciones sociales.